Hoy hay 15 bloqueos contabilizados oficialmente por el mapa de transitabilidad. ¿Estamos en la semana de resolución de este conflicto o todavía vamos a ver cosas peores? ¿Se van a multiplicar los bloqueos y van a tener secuelas para terminar un octubre que podría ser oscuro otra vez? ¿O cree que esto se puede desactivar? Mira, es muy impredecible porque tú sabes que en un país tan volátil como el nuestro, de pronto puede suceder alguna situación que permita viabilizar nuevamente una reconducción en términos pacíficos, o se puede volver una situación altamente peligrosa al punto de la eclosión. Hay tres puntos que hay que considerar cuando se analiza un conflicto. Y esto es bueno hacerlo porque es una metodología que ayuda a hacer una perspectiva a futuro. El primer elemento que hay que considerar cuando uno analiza un conflicto es la extensión, es decir, cuánto tiempo dura. Cuando el conflicto nace el día cero, hay que empezar a contabilizar cuántos días se extiende. Si durante el proceso el conflicto se va agudizando, se va agravando, entonces eso significa que crece en magnitud. Es el segundo punto. ¿Qué significa la magnitud? La magnitud es cuántos actores participan. Si el primer día el conflicto nace con 2 actores y el quinto día hay solo un actor, significa que ha decrecido. Pero como usted mismo acaba de mencionar, Tufi, ahora ya tenemos más de 11 bloqueos, entonces la magnitud está creciendo. Y el tercer elemento se llama profundidad. ¿Cuánto se agrava el conflicto? ¿Cuán letal se vuelve el conflicto? Entonces tenemos por una parte un Evo Morales, porque él es el autor intelectual, material de todo lo que está sucediendo, porque está defendiendo un asunto estrictamente personal, pero demuestra Morales que en la cancha es un peleador callejero, que conoce estas lides, que a pesar de su desprestigio, erosionamiento, en fin, sobre todo desde una visión urbanocéntrica, él tiene la capacidad de hacer y proferirle daño al país, al Estado, en fin. Entonces, se ha agravado el conflicto, pero del otro lado tienes un gobierno absolutamente ausente, carente de ideas, sin capacidad negociadora, no tiene capacidad resolutiva y un presidente absolutamente extraviado. Entonces, entre que el uno es muy virulento, que es Evo Morales, y el otro es muy laxo, que es el señor Arce Catacora, el país se encuentra al medio, en el punto de intersección entre ambos, completamente librado a su suerte. Este es un país desprotegido, es un país vulnerable, es un país en crisis múltiple, pero además es un país que sencillamente tiene las instituciones absolutamente desmanteladas. Y al no tener instituciones, y con esto cierro mi idea, no hay canales formalmente instituidos para generar y para buscar lo que denominamos los espacios de concertación, los espacios de negociación. Tienes ministros que son un culto a la absoluta mediocridad, que no tienen capacidad de poder negociar, y entonces ahí tienes la respuesta. Evo Morales se burla porque ya está en la pelea callejera. Morales ya ha bajado a la pelea de la calle, de las carreteras, y ese es su hábitat y esa es su zona de confort. Así que es complicado, realmente no me animo yo a decir una situación como si fuera un adivino, sí, porque sí, no lo soy, pero la situación es complicada. Sí, en el fondo hay la lectura de que es una pelea por la candidatura presidencial, uno que quiere anular al otro. En el fondo, mientras eso no se resuelva, la candidatura del presidencial, parece ser este otro capítulo más de una pugna que viene desde el año 2021, fines de 2021 ya estalló. Por eso, un poquito la pregunta iría, ¿será un capítulo más o el último capítulo, Franklin? Aunque, como usted dice, es imprevisible la escalada. Mira, yo creo que no van a haber vencedores en esta disputa dentro del MAS, porque tanto Morales como Arce Catacora son inviables.
son inviables en términos político-electorales. Con lo cual, lo único que hemos visto es que esta deflación de estas dos personas tienen dos objetos de la disputa, dos objetos centrales. Uno es la jefatura del partido. No nos olvidemos que el partido es el que controla y el que finalmente va a tomar las decisiones para lo que son senaturías, diputaciones, gobernaciones, concejalías, en fin. Es muy poderoso tener el control del partido y Morales tiene el control del partido. El otro que tiene, pues tiene el control del gobierno. Pero el gobierno no se maneja solamente, el gobierno administrando crisis económica, crisis política, crisis medioambiental, crisis institucional, es absolutamente frágil. Y Morales sabe de la fragilidad del gobierno, por eso ataca permanentemente y por eso lo va asfixiando. En esta situación, ambos son inviables en términos de competencia político-electoral, pero Morales está jugando su sobrevivencia y quizás hasta su libertad. Por eso ya estamos entrando en un campo absolutamente dantesco, porque tanto Morales como los arcistas, en mi criterio, están absolutamente manchados. Por eso es muy difícil que uno vaya y arremeta en contra del otro, porque ambos están manchados, Tufi. Si Morales se ve absolutamente acorralado, él conoce perfectamente todas las cosas que están haciendo en este gobierno, porque dicho de otra manera, es su gobierno. El que está gobernando es su gobierno. Y el señor Arce Catacora no se puede desentender del señor Evo Morales porque es su compañero de partido y es el jefe de su partido. Nos quieren hacer creer la historia de que son dos cabezas diferentes, cuando en realidad esta es una situación que involucra 100% a ambas figuras, que yo creo que han pulverizado sus opciones electorales. Así que otro capítulo de estos dos, yo creo que más bien estamos por ver capítulos nuevos dentro del MAS que busquen una solución más pragmática, porque todo apunta a que o van por esa línea o van por el exterminio total. Pero de que uno salga aventajado, de que haya un victorioso, es muy poco probable. Yo creo que los dos han fulminado sus posibilidades con esta Franklin, pelea de cara a la población. Sí, Franklin, si es inviable la candidatura de Morales, ¿por qué él insiste en cada intervención de que ya prácticamente es candidato, de que inclusive ha hecho contactos con organismos internacionales para conseguir $1.000 millones? Hay algunos sectores que creen que con Evo se estaba mejor que con Arce y que en la oposición no hay tampoco alguien que pudiera garantizar sacar al país de esta múltiple crisis. Morales obviamente entiende perfectamente que la única escapatoria que tiene es hacia adelante. Es decir, él no tiene otra opción que morir de pie, si es posible, buscando su rehabilitación como candidato, aunque constitucionalmente, quiero decirte, Tufi, en realidad Evo Morales no está inhabilitado. Lo que pasa es que en el mundo político dicen muchas aberraciones, pero hay que ir al mundo técnico, hay que ir al campo jurídico y hay que ir al campo, en algunos casos, inclusive académico. La resolución 1010 no, o la sentencia constitucional 1010 no resuelve que Morales esté habilitado, es en la parte del considerando. Y además la Constitución tiene un vacío en este aspecto porque no se refiere a la elección discontinua. Y la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no hace referencia a la postulación indefinida. Lo que pasa es que todo se maneja alegremente y políticamente. Entonces, claro, el señor Arce, ¿qué es lo que ha logrado durante este tiempo? Ha logrado anular todas las instituciones y gobierna a través del Tribunal Constitucional y las salas constitucionales. Y le hacen decir a la Constitución lo que les dé la gana. Para eso Bolivia debería ponerle un artículo más a la Constitución, el artículo 412, que diga, interprete la Constitución como le dé la gana, porque todos dicen lo que quieren, todos dicen lo que les place, pero no van al texto original. Entonces, lógicamente,
hay muchas situaciones que no están claras en el campo jurídico porque este es un país desordenado institucionalmente y Morales en medio de este desorden lo que está buscando no solamente es ir a la candidatura sino blanquear su situación personal. ¿Por qué este hombre debería estar sentado en el banquillo de acusados con un juicio de responsabilidades o debería estar por la justicia ordinaria por delitos que ha cometido no en función de presidente, sino en función de una persona particular, además no solamente en su periodo presidencial? Pero como se ha desinstitucionalizado el país, como se ha pulverizado absolutamente todos los márgenes y estándares razonables, entonces tienes un ministerio público que no funciona, tienes un sistema judicial que no funciona, tienes un tribunal constitucional que te hace sentencias a carta, a la medida, y lógicamente en un caos de esta naturaleza es muy difícil encontrar soluciones institucionales. Ese es el nivel de desmantelamiento y de caos en los que nos han sumido tanto evistas como luchistas, Tufi. Franklin, una consulta. Se sabe lo que busca Evo Morales. ¿Qué busca el gobierno en estos momentos y en qué situación queda la gente, el boliviano? En mi criterio, Ezequiel, el gobierno no está gobernando, está resistiendo. Y quiero comentarte que un grupo de investigadores hicimos un estudio hace un poco tiempo donde más o menos quisimos saber hasta cuándo va a llegar el periodo de resistencia del señor Arce Catacora. Y más o menos los resultados nos salieron el último trimestre de este año y el primer trimestre del próximo año. Ahí se le acaba la resistencia. ¿Por qué? Porque por razones materiales, hoy por hoy somos un estado insolvente, primera situación. Segundo, somos un estado que ya no tiene mecanismos para poder buscar cualquier situación institucional para resolver problemas. Tercero, el nivel de insatisfacción popular ya hace que sea inviable y que no tenga mínimos márgenes de aceptación el gobierno, y con todo lo que estamos viviendo estos días, eso se ha disparado. Entonces, no tenemos un gobierno que gobierne. Esto se llama desgobierno. Y no tenemos en este caso una persona que nos dé cierta certidumbre. En consecuencia, el gobierno prácticamente hace mucho tiempo está resistiendo, ya no está gobernando. Y eso es lo que hace que peligrosamente esté nuevamente retumbando en el imaginario popular la necesidad de anticipar elecciones, lo cual no necesariamente es una solución. Sí, eso es revelador, Franklin, lo que está diciendo, ¿no? El último trimestre o primer trimestre del próximo año, en función del análisis que han hecho, usted dice resistiendo, diríamos que durando, aguantando, diríamos, ¿no? En ese sentido, la duración y lo que la salida de elecciones adelantadas, me imagino que vendría por el lado de una sucesión o ya vía constitucional. En el escenario que han previsto ahí ustedes, para que no sea tan complicado para la democracia, si se da ese escenario que como usted dice no hay solución. Lo que sucede es que cualquier situación tiene que ser en el marco del hilo constitucional, porque si no sería una ruptura del sistema democrático y un quiebre del sistema constitucional. Por lo tanto, una salida es política. Tendría que haber un pacto político entre todas las fuerzas políticas si es que va a haber un adelantamiento de elecciones o un acortamiento de mandato, que es básicamente lo mismo. Ahora, cuando yo digo el gobierno está resistiendo ¿por qué? Porque está resistiendo para llegar al momento electoral, porque no desecha sus posibilidades de ir a las elecciones. Entonces quiere resistir y llegar. No quiere tomar medidas duras porque quiere llegar a las elecciones con ciertas probabilidades de éxito. Pero si tiene que tomar decisiones duras, estas decisiones son altamente impopulares y al ser impopulares van a pulverizar cualquier aspiración en términos político-electorales. Por eso se llama periodo de resistencia. No quiere gobernar, solamente quiere resistir, porque si decide gobernar, obviamente tiene que escoger o gobierno y tomo las medidas que el país necesita,
o resisto y no tomo ninguna decisión para llegar a las elecciones con cierta probabilidad. Entonces estamos abandonados como país. Lamentablemente, cualquier solución tendría que ser en el marco sin ruptura del hilo constitucional, pero ciertamente el gobierno tiene que gobernar, el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer, y el señor Arce Catacora se tiene que olvidar de sus aspiraciones político-electorales, porque primero está catalogado como uno de los peores presidentes de la historia, por lo menos desde la recuperación de la democracia. Y segundo, porque que no se crea que se gana elecciones solamente con funcionarios públicos. Obviamente se gana elecciones con fraude, con instituciones cooptadas, que ese puede ser otro tema de discusión en otro momento. Usted mencionaba que probablemente estamos en un escenario de apertura de nuevos capítulos del MAS, sin Evo y sin Arce, entiendo, en su lectura. En ese sentido, los nuevos capítulos, ¿quiénes serían los protagonistas, Franklin? Realmente no se me ocurre mencionar nombres porque no conozco el fuero interno del MAS tan a fondo, pero quiero decirle algunas cosas. Mire, no creo que sea Andrónico. Andrónico es la extensión del MAS, de Evo Morales. Andrónico es cocalero y los movimientos sociales o las organizaciones sociales del MAS reactivas a Evo se quieren descocalizar. Andrónico puede tener una impronta todavía mucho más hostil que Evo Morales, y Andrónico está absolutamente supeditado a su fuente de poder, que es la vicepresidencia de las 6 federaciones del trópico y a futuro la presidencia. Entonces es mecánico pensar que suena y retumba es Andrónico. Más bien yo creo que un punto de intersección que no les gustaría a ninguno, pero que ambos estarían dispuestos a aceptar, sería probablemente el hecho de que busquen una persona que no sea ni muy evista ni muy arcista, alguien, digamos, neutro, alguna persona, ya sea dama o varón, un tanto descafeinada de ambas facciones que están duramente confrontadas. Pero esta es una de las probabilidades en la teoría del juego, porque Bolivia es un país que no tiene institucionalidad, y entonces, ¿quién te dice que mañana Evo pulveriza a Arce y recupera Fuelle? O Arce de una vez va al Chapare, lo agarra del cuello, lo secuestra Morales, como ha hecho con el gobernador cruceño, y baja la tensión o sube la tensión. Ese es el problema, donde no hay certidumbre y donde no funcionan los mecanismos institucionales, que vivimos en una total incertidumbre donde todo es posible. Sí, sí. Frank, una consulta, y hablando políticamente, al final del día, ¿puede darse, comprendiendo de que capaz les interesa solamente mantener el poder, de que Evo y Arce lleguen a darse la mano? Dudo mucho que lleguen a darse la mano, porque esta pelea no es una ficción, porque además han corrido muchas situaciones no políticas sino personales entre ambos actores. Pero sí es probable que haya una solución pragmática, un pacto de no agresión, una tregua entre ambos, empujado por sus bases y quizás por actores del entorno de ambos. ¿Y del exterior también? Franklin, del exterior también. Grupo de Puebla, por ejemplo. Sí, pero por supuesto, y qué bien que haces mención esto, porque hay que entender una cosa en la política, ya no latinoamericana, sino global. Los problemas de un país son inherentes no a un país, sino a una región. Hoy por hoy en Bolivia y en Latinoamérica funciona bajo la corporación política transnacional. Eso es el Foro de Sao Paulo, que es el grupo de partidos políticos, y el grupo de Puebla, que es el grupo de líderes políticos. Esa es la diferencia entre el foro y el grupo de Puebla. En el Foro de Sao Paulo están partidos políticos, organizaciones de izquierda, en fin, y en el grupo de Puebla están líderes de izquierda, partidos y líderes. Pero esto configura la corporación política transnacional, que ha penetrado medios de comunicación muy influyentes en el mundo, que ha penetrado
penetrado los organismos internacionales, que ha penetrado básicamente todas las instituciones y el ONGismo global. Entonces, aquí no se juegan cuestiones en el barrio, se juegan cuestiones en la región. Y ahí, evidentemente, hay una fuerte intervención desde fuera que ya han intentado poner paños fríos entre arcistas y evistas hace bastante tiempo. Perdón, Franklin, y parece que en esta disputa del juicio por presunto estupro también el Grupo de Puebla ya se jugó, ¿no? Entre los dos. Ya eligió. Le llaman que no hay que hacer persecución política, es decir, han pelado capucha, como dicen en tan bonito lenguaje popular cruceño. El Grupo de Puebla es un grupo más parecido a una organización criminal que a un grupo de líderes políticos. Pero ahí ya optó, ¿no? El Grupo de Puebla aparece entre los dos. Sí, es una señal que pareciera que viran más en torno al evismo. Ahora hay que preguntarse, ¿por qué hacen esto? ¿Lo ven inviable? ¿Ya lo ven totalmente inviable al señor Arce Catacora? ¿O es que además Evo Morales, aparte de ser un líder social, es también una ficha importante en el circuito de producción y de negocios que tiene el Grupo de Puebla? Estas son hipótesis que hay que manejar, que no hay que descartar, pero que indudablemente nos hacen sospechar fundadamente. ¿El gobierno le tiene miedo a Evo Morales, Franklin? ¿Por qué no lo mete preso si hay tanto en su contra como dicen? Mira, Ezequiel, no sé si le tiene miedo, pero quiero decirte que no tiene la capacidad fáctica de poder tomar decisiones. Y esto es bien importante que se sepa. Es una cuestión ahora de naturaleza casi logística. Nosotros tenemos fuerzas del orden extremadamente frágiles, endebles, poco profesionales y muy desprovistas. Salir a desbloquear una calle en Santa Cruz, en Cochabamba o en La Paz, los ves a los bravucones policías con sus gases desbloqueando a veces. Salir a desbloquear, no sé, una plaza, un parque, en fin, a veces logran hacerlo. Pero salir a desbloquear carreteras requiere muchos insumos, mucho personal, mucho tiempo, mucha movilización, y los recursos de la policía son limitados. No tiene capacidad de poder realmente ir a desbloquear, porque además los microbloqueos que se plantean a lo largo de toda la carretera es muy complicado. Y como tenemos una policía tan poco profesional y una persona al mando como el ministro de gobierno, que es un verdadero inepto, entonces obviamente estamos librados a nuestra suerte, y quienes bloquean saben perfectamente, porque saben hacer bloqueos. Bloquear no es salir a la carretera y poner piedras, es toda una operación logística de distribución de puntos estratégicos. Ellos saben que va a llegar la policía y saben dónde tienen que esconderse, y mientras están desbloqueando un lugar, están bloqueando en el otro. Y como la capacidad instalada que tenemos, tanto de efectivos como de infraestructura, para ir a levantar los bloqueos, porque muchas personas creen que hay que ir con la policía, levantar los bloqueos, sí, pero estamos hablando de cientos de kilómetros entre bloqueo y bloqueo, y entonces ahí vienen problemas de naturaleza logística. Pero ahí, Franklin, frente a la inacción, ¿no se está llevando finalmente a que se cansen los que están varados en las carreteras, que se generen enfrentamientos, finalmente la gente contra la gente, la situación en los diferentes departamentos, las filas por la gasolina, la atención en la salud, la protesta por el incremento de los precios? ¿No se está llevando a un enfrentamiento de gente contra frente, más que del gobierno, que tiene que tomar acciones para liberar finalmente la transitabilidad y viabilizar de que haya un abastecimiento dentro de todo lo posible normal? Así es. Esta es una patología social que lamentablemente nos puede llegar a problemas inclusive de confrontación fratricida, porque lógicamente tú ves que no hay actores dentro de la estatalidad gubernamental que tengan la capacidad, firmeza y autoridad de poder resolver problemas. Y cuando la población se ve totalmente vulnerable y librada a su suerte, empieza a tomar acciones por cuenta propia. Y ha empezado a suceder estos días. Lo que sucede es que si en algún momento entramos en un proceso de
desesperación, entonces está absolutamente claro de que va a haber una reacción, y esta reacción pues no va a venir con paños fríos ni con flores. Ese es el gran problema del desgobierno. Por eso mismo estamos en una situación en la cual hoy los bolivianos están secuestrados, somos rehenes y no tenemos quien nos proteja, no tenemos quien ponga orden. A ese nivel ha llegado la situación del país. Por eso el coro de voces ya está apuntando a que la solución con los actuales actores prácticamente se ha extinguido. Y eso es lo que está empezando a inocular en la cabeza de los bolivianos la necesidad de tomar alguna decisión que sea inclusive la de anticipar elecciones por la total inacción de un gobierno absolutamente incompetente. Lo último, cierro, Franklin, sobre eso, lo estratégico. Pare 36 días por un censo, y aparentemente con el fin del desgaste por sí mismo, ¿no está buscando lo mismo con Morales? Más que inacción, no está buscando que por sí solo se extinga ese conflicto. Han habido situaciones, con cada conflicto distinto, por supuesto, pero ya lo hizo con Santa Cruz, 36 días, inclusive en enero de este año, varios días de bloqueos en Chapare, y finalmente se levantaron igual. Puede haber una diferencia. Primero, que Santa Cruz ha bloqueado, ha parado, pero al mismo tiempo que ha bloqueado y ha parado, se ha bloqueado y se ha parado. Y Santa Cruz es la locomotora económica del país hace más de 30 años. Y un día de paro cruceño evidentemente puede tener un alto fervor cívico, pero tiene un alto costo económico. En cambio, Morales no tiene mucho que perder. Es un hombre que despliega a gente en las carreteras, bloquea el país, y el costo que tienen no es muy alto. Entonces, obviamente, tiene capacidad de resistencia. Lo que pasa que lógicamente no se sabe a ciencia cierta qué hace el gobierno, qué dice al respecto. No tenemos gobierno, esa es la conclusión. Entonces, en una situación de esta naturaleza, unos dijeron cuando Evo Morales marchó de Caracollo hasta La Paz que con 5,000 personas no vas a desestabilizar un gobierno, y eso es verdad, no deberías. Pero un gobierno tan extremadamente inepto, carente de ideas, con un liderazgo prácticamente nulo, entonces está viendo que 5,000 personas realmente están poniendo en jaque al país. Ese es el despropósito. Entonces, no haría yo una comparación entre la naturaleza del movimiento, además totalmente ilegítimo. Santa Cruz se movilizó por una cuestión legítima y por eso tuvo la adhesión popular de la población. Pero en el caso de Evo Morales, lo que está generando es un alto nivel de reactividad que, como tú mismo haces mención, puede que al final sea resuelto por la población, dado que no tienes el apoyo, por ejemplo, de la policía.